Hola, aquí voy a presentar una hoja de cálculo que se utiliza para hacer cálculos para control de calidad de información levantada con protocolos de Collect Earth Online. Entonces, yo inventé datos en formato parecido a el de Collect Earth Online. Aquí tengo 20 parcelas y tengo varios campos que no tienen ningún significado, pero para describir cada parcela. Dots quiere decir los puntos. En mi ejemplo, hay 3 puntos por parcela. Dot ID es el número de identificación de cada punto. Para cada punto se etiqueta con el código de cobertura en tiempo 1 y cobertura en tiempo 2. Aquí yo hice una fórmula que da un código si existe cambio, sí o no. Por ejemplo, entre uso, el cambio entre uso o cobertura entre tiempo 1 y 2. Y lo que significa es que aquí es cobertura tiempo 1 y uso tiempo 1, ambos son clase 1. Tiempo 2, ambos son clase 1. Entonces el código de cambio 1, 2 recibe una etiqueta de 0. Sin embargo, parcela número 3, punto 2 de los 3, tiene clase de cobertura en tiempo 1, 2, clase de uso tiempo 2, pero tiene clase de cobertura 3 en tiempo 2 y uso clase 2 en tiempo 2. Este punto ha cambiado con respecto a cobertura. Fue a clase 2 a clase 3. Entonces la fórmula etiqueta esta celda con 1. Este es el formato de los datos. Entonces tengo 3 por 20 puntos, sería 60 puntos, con información en este formato. Aquí yo tengo otro código que se incluyó en este proyecto que nosotros hicimos, que es agente de cambio, change agent, y tiene también 3 niveles, o 4 niveles en realidad. 0 indica que no hay ningún cambio, pero si es un número 1, 2 o 3, indica que hay cambio que ocurrió a este punto. Entonces, para control de calidad, lo que se hizo con self-check, que significa auto-chequeo, un subconjunto de las parcelas se escogieron para hacer una prueba de auto-chequeo. Significa que con este subconjunto escogido aleatoriamente o con alguna estrategia, el intérprete reinterpreta estas parcelas sin saber lo que él o ella puso la primera vez. Entonces la persona está chequeando sí mismo. Entonces, en mi ejemplo aquí, aleatoriamente se escogieron parcelas 4, 5, 6, etc. hacia parcela 15. Este fue un datos inventados. Entonces, ellos implementaron el mismo protocolo de clasificación para cobertura, para uso. Tengo mi fórmula que yo describí antes. Y lo mismo para tiempo 2. Y si hay cambio, el agente de cambio. Para
este subconjunto de parcelas. También hay otra forma de chequeo que se llama cross-check, cruz-chequeo. Estas parcelas se hizo un subconjunto aleatoriamente de las parcelas originales y se dan a un nuevo intérprete. Este intérprete hace el mismo protocolo y etiqueta los puntos con las clases como yo mencioné antes. Para mis datos inventados, yo utilizaba las mismas parcelas, el mismo subconjunto aleatorio, pero no fue aleatorio, fue inventado, regular, pero normalmente el subconjunto sería escogido con una estrategia lógica, por ejemplo, estratificada, o pueden dar cada intérprete la misma cantidad de control de calidad, o regionalmente, lo que ustedes piensen que es más lógico. Entonces tengo mis datos de autochequeo, de cruz-chequeo. Tengo código de R que acepta un archivo que tiene estas 4 pestañas en el mismo formato. Necesitas tener, yo creo que estas etiquetas de columna no son necesarios. Float ID yo creo que es necesario. Esto tiene que tener las mismas etiquetas de columna. Tú puedes cambiar el código R para aceptar algo diferente, pero es bastante fácil porque ustedes ya tienen, si usaron colectores online, tienen las etiquetas parecidas y de todos modos tiene que estar formateado en la misma forma. Pueden tener columnas extras si desean, y si ustedes no levantaron el atributo agente de cambio, pueden sencillamente poner 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, no importa. Y además, si ustedes interpretaron solamente cobertura, pueden llenar estas 2 columnas, cobertura tiempo 1, cobertura tiempo 2, y poner para uso sencillamente, 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. No sé si me explico bien, pero es el mismo, la misma idea. El punto es que tiene que estar formateado así. Entonces, en R, lo único que tiene que cambiar es poner la ruta a este archivo de Excel que has grabado, que has guardado en tu máquina, y tú puedes conseguir esta ruta en este formato raro con la función en R, file choose, si desean. Entonces, si tú corres y navegas la ruta, esta variable tendrá una cadena de texto en este formato. Entonces, la otra cosa que tiene que hacer es poner un prefix del archivo de salida. Y yo aquí estoy utilizando el mismo prefix que tiene el archivo de entrada. Y lo último es, hay que poner el número de puntos en el diseño. Para mis datos inventados, yo tengo 3 puntos, 3 dots por parcela, pero en colectores online es común tener 25, 50 o lo que sea. Entonces, has calibrado el código de R y si tú corres
todo en esta sección, con los cambios que yo mencioné. Y tú, después de verificar que has descargado y cargado estos paquetes, verificando que están instalados, ustedes pueden cargar los paquetes y correr todo de una vez, todo el código. Cuando tú lo haces, va a correr y va a hacer los análisis y va a botar un Excel independiente, un Excel nuevo en el Working Directory, en la carpeta de trabajo. Y este Excel independiente yo pegué aquí, pero no sale como un archivo independiente. Pero para este ejemplo, yo lo copié de este archivo independiente y lo pegué aquí. Sale varios resúmenes, varias matrices de comparación. Una matriz de comparación es la presencia de cambio. Y tenemos los datos originales como etiquetas de fila y los datos de autochequeo como las etiquetas de columna. Estas entradas son en unidades de equivalentes de parcelas. Por ejemplo, el número 5.33333 indica que hay 16 puntos que son 00, que son originalmente en la interpretación era un código de 0 para presencia de cambio, sí o no, en la parcela. Y en el autochequeo también era para esta parcela presencia de cambio. Entonces, este es como se calcularon estos números para autochequeo y para cruz chequeo. Y si ustedes recuerdan, yo pegué los mismos datos para self-check y cross-check. Sencillamente porque están inventados. Pero los números serían diferentes normalmente porque ustedes tendrían esta interpretación se calculó con un solo intérprete. Este se calculó con dos. Entonces serían formas de control de calidad diferentes. Para demostración, yo sencillamente pegué la misma información para verificar que corre el código. De todos modos, aquí están estos números y aquí está la explicación. Proporción, en realidad no es proporción, son porcentajes. La misma información en formato de porcentajes, y aquí explica. Por parcela, ¿cuántas parcelas distintas tiene un 0,1, que sería original autochequeo? Originalmente era 0, pero en el cruz chequeo se etiquetó los puntos con un 1. O sea, hay 8 puntos que tenían el 0,1, la combinación 0,1. Y estos 8 puntos existían en 5 parcelas. Aquí está la explicación. Yo creo que va a ser claro cuando lo estudien. Entonces, aquí, el mismo formato, la misma información, pero con cobertura, con cover, y para ambos tiempo 1 y tiempo 2. Entonces, esta información de esta sección de la hoja viene de ambos, tiempo 1 y tiempo 2.
para el cruz chequeo, o el auto chequeo y el cruz chequeo. Misma información en el mismo formato de aquí. Entonces ustedes pueden estudiar qué se hizo aquí arriba para entender lo que estamos mirando aquí. Pero es el mismo concepto. Proporciones, como más arriba, y los conteos de combinaciones diferentes de las etiquetas de original auto chequeo y original cruz chequeo. Misma información, como yo describí antes. Misma información no para cobertura, para uso. Entonces, el resumen de ambos, tiempo 1 y tiempo 2. Agente de cambio. El mismo formato, los mismos significados que yo tenía de más arriba. Y aquí, por alguna razón, se añadió porcentaje de acuerdo, como proporciones, como yo mencioné antes, y esta información. Y las explicaciones, de nuevo, están más arriba. Ahora tenemos los componentes de la información de más arriba, que es un análisis de cobertura, pero solamente para tiempo 1. Cobertura para tiempo 2. Uso tiempo 1. Uso tiempo 2. Y los conteos de combinaciones de original uso tiempo 2. Entonces, yo hice otra cosa aquí para verificar, para verificar que el código está corriendo correctamente. Esta es esta hoja que yo puse sencillamente para verificar cómo funciona la información. Entonces, lo que yo hice una unión de las parcelas autochequeo con los datos originales. Entonces, tengo los datos originales aquí y tengo los datos de autochequeo con S, es self, aquí. Y aquí ustedes pueden ver la fórmula que yo calculé para construir esta hoja. Entonces, yo hice varias tablas dinámicas para tratar de duplicar en Excel la información en estas hojas. Y yo no lo hice para cada matriz, pero yo lo hice bastante para convencerme que el código R está funcionando como yo esperaba. Bueno, de todos modos, este es mi análisis, y si me tienen preguntas, siéntense cómodos contactarme. Gracias.